Sábado 8 de julio de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio de hoy nos trae una bellísima enseñanza sobre el ayuno, sobre la necesidad que tenemos de mortificarnos y sobre cómo debemos hacerlo adecuadamente. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, una tentación cuando se ayuna. Segundo, dos estados de la vida espiritual. Tercero, necesitas un corazón dispuesto. Vamos con el primer punto. Una tentación cuando se ayuna. El Evangelio comienza diciendo que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Entonces vinieron a preguntarle a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Familia, el ayuno es un tema importantísimo en la vida espiritual. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el ayuno es un tema recurrente en las Sagradas Escrituras. Se ayuna para pedir perdón a Dios, se ayuna para reparar por los pecados que cometimos, se ayuna para fortalecer la voluntad, se ayuna para unir el sacrificio de no comer algo y volver esto caridad con los necesitados. Es decir, existen múltiples razones para ayunar, pero también existen tentaciones. El ayuno ciertamente es maravilloso, pero también el Evangelio nos presenta hoy una tentación que pueden tener las personas que ayunan, y es la tentación de la vanagloria. Y el Señor advierte de esto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Sigue el Evangelio diciendo: tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hasta aquí la cita del evangelista Mateo. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio hoy entonces? Que el ayuno ciertamente es importante, pero cuidado con caer en la tentación de vanagloria, en la tentación de creer que porque yo ayuno soy mejor que otras personas, de creer que porque yo ayuno soy más perfecto que los demás, y entonces yo ayuno, soy santo, tú no ayunas, eres pecador. Y esta era más o menos la intención de aquellos que venían a preguntarle a Jesús por sus discípulos: ¿por qué nosotros ayunamos y los tuyos no? No que eres un profeta, no que hablas de parte de Dios, no que haces milagros, no que predicas el reino. Entonces, ¿dónde está la mortificación? ¿Dónde está el ayuno? Ese tufo de soberbia, ese tufo de vanagloria hace mucho daño a la vida espiritual. Y es que es la tentación que el enemigo presenta a las personas que frecuentemente se mortifican. Repito, la mortificación es un don maravilloso y es absolutamente necesaria en la vida espiritual, pero si el ayuno se mezcla con vanagloria, se pierde todo mérito del ayuno. Porque lo realmente importante del ayuno es el amor con el que se haga. Y así el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4, nos advierte: aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de nada me sirve. Amigos, la tentación cuando se ayuna, la tentación cuando se mortifica, es la vanagloria. Y San Pablo dice: si tienes vanagloria, soberbia, vanidad, deseo de ser visto, deseo de ser conocido, deseo de ser tenido por santo, al momento de ayunar, de nada te sirve, porque lo importante del ayuno es el amor. ¿Solución? ¿Será acaso dejar de ayunar la solución? Por supuesto que no. La solución es ayunar adecuadamente. Ayunar no para juzgar a los demás, sino por amor a Dios, para conseguir todas aquellas gracias espirituales que trae el ayuno.
pero renunciando desde el principio a esa tentación de vanagloria, a esa tentación de creerme santo o de que los otros me crean santos, a esa tentación de ser aplaudido por los demás. No, amigos, la tentación debe desecharse, pero el ayuno debe conservarse. Segundo, 2 estados de la vida espiritual. El Señor responde a estos fariseos y a estos discípulos de Juan Bautista. ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Hasta aquí el texto bíblico. Familia, el Señor hoy nos está hablando de 2 importantes estados de la vida espiritual, la ascética y la mística. Tal vez es la primera vez que escuchas estos nombres y te pueden extrañar un poco, pero son realmente importantes cuando se quiere crecer en vida espiritual. Es realmente importante entender que hay un primer momento llamado ascética, y es todo el momento del desprendimiento, es todo el momento de la renuncia al pecado, es todo el momento de la purificación. Es ese primer instante necesario donde nos deshacemos de todo aquello que nos estorba para unirnos con Cristo. El segundo momento, el segundo proceso, el segundo estado se llama la mística. Y la mística ya es la parte de la unión con Dios. Yo renuncio al pecado con la ascética para unirme con Dios a través de la mística. Desafortunadamente, en muchas ocasiones se pretende que la palabra mística sea algo así como sinónimo de fanatismo. No puede haber una más mala utilización de esa palabra que identificarla con fanatismo. La verdadera mística es la unión con Dios. Las verdaderas almas místicas son aquellas que van alcanzando progresivamente una unión cada vez más íntima con el Señor. Y todos debemos recorrer ambos estados, la ascética y la mística. El Señor nos insinúa estos 2 estados en el Evangelio de hoy. Dice que hay momentos donde se debe ayunar, hay momentos donde uno debe mortificarse bastante. Hay momentos donde todavía no estoy con el novio, es decir, con Cristo, donde todavía me tengo que deshacer de mí mismo, de mi inclinación desordenada al placer, al poder, al tener, de mi apego al mundo, de todas esas cosas. Esto se logra precisamente con el ayuno, con la mortificación. Por eso dice el Señor, cuando no está el novio, es decir, Él, que es el novio de nuestra alma, debemos ayunar. Pero hay un momento donde estamos con el novio, y entonces ahí, en ese momento, aunque se ayuna todavía, por supuesto que el énfasis está más puesto en la unión con Cristo. La parte ascética es precisamente ese momento de desprendimiento y ese momento de mayor ayuno. La parte mística es ese momento de crecimiento en el amor, crecimiento en la virtud, crecimiento en la oración. Es ese momento de unión con Cristo. Y aunque todavía hay mortificación y aunque todavía hay ayuno, ahora el énfasis, repito, está precisamente en esa unión con el Señor. Precisamente en la liturgia celebramos estos 2 momentos. La Cuaresma, por ejemplo, es un tiempo de mayor ascesis, de mayor vida ascética, es un tiempo de mayor mortificación. Pero viene la Pascua y es un tiempo ya de unirnos con Cristo. Es un tiempo no tanto para mortificarnos, sino un tiempo para estar alegres, gozosos. Y esa pedagogía de Dios es una pedagogía bien útil para el alma, porque la misma alegría de la Pascua expresa la alegría del alma al unirse con Cristo, así como la novia se alegra al unirse con el novio en las nupcias. Tercero, necesitas un corazón dispuesto. Termina nuestro Señor dándonos una enseñanza. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vinos nuevos en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Familia, ¿qué es ese pedazo de tela nuevo que no se puede poner a un paño viejo porque termina estropeándolo? ¿Qué es ese vino nuevo que no se puede poner en odres viejos porque termina dañándose tanto el vino como los odres? Es el Evangelio, es el Evangelio. El Evangelio que Cristo vino a dar. Y el corazón de los fariseos y el corazón de aquellas personas era precisamente como un pedazo de tela viejo, era como un odre viejo, que luego cuando llegó la frescura del Evangelio, finalmente terminó rompiéndoles. Eso fue lo que pasó, terminó rompiéndoles, porque terminaron odiando a Cristo, terminaron incluso enviándolo a la cruz. Por eso el Señor hoy nos está advirtiendo a través del Evangelio que necesitamos un corazón dispuesto.
Esto es lo que serían los odres nuevos. Un corazón dispuesto que recibe un vino nuevo. Un corazón dispuesto que está abierto a la novedad del Evangelio. Pero cuando uno se cierra deliberadamente, cuando uno cree que se las sabe todas, cuando uno cree que uno no necesita de Dios, o que tal vez la religión como la ha vivido hasta ahora es suficiente, que uno no necesita rezar más, que uno no necesita buscar la santidad, que basta con algunas oraciones diarias y es suficiente, entonces cuando el Evangelio llega con su fuerza a tratar de transformar nuestra vida, cuando el Evangelio nos exhorta y denuncia nuestro pecado, entonces preferimos no escuchar la palabra, entonces preferimos no volver al grupo de oración, no volver a la preparación para la consagración, entonces preferimos alejarnos. Necesitamos, amigos, un corazón dispuesto y debemos pedirle al Señor esa gracia. Sin ese corazón dispuesto, difícilmente recibiremos la frescura del Evangelio, que es como ese pedazo de tela nuevo, que es como ese vino nuevo. Y es una gracia que hay que pedir, porque naturalmente nosotros nos resistimos a aquellas cuestiones que nos exhortan. Tratamos siempre de justificarnos, tratamos siempre de pensar que los otros son los que están mal, pero yo estoy bien, que lo que me están diciendo es exageración, que nadie hace eso. Es que ciertamente la corriente del mundo es mayoritaria. Los santos fueron verdaderas excepciones en mundos difíciles, en mundos contrarios al Evangelio, tal vez como el que nos tocó a nosotros. Entonces, uno tiende a excusarse, tiende a decir que para seguir al Señor no necesita uno ser tan fanático, porque a uno le parece fanático todo aquello que se salga de la media de un católico ordinario, que reza de vez en cuando, va a misa los domingos, y eso que si se atraviesa un viaje el fin de semana, pues le pido perdón a mi Dios después, pero yo no me puedo perder este viaje. La media del católico ordinario es el que dice sí, creo en Dios, pero critica a la iglesia constantemente. La media del católico común es desafortunadamente la de aquel que tiene algunas devociones bonitas. Los martes va a donde María Auxiliadora. Tiene estampitas incluso en su billetera. Carga consigo hasta un escapulario. Pero es un evangelio que no ha transformado su vida. Sus actitudes, sus acciones, los ambientes que visita no son coherentes con aquello que quiere expresar a través de sus devociones. Entonces, cuando llega el evangelio a exhortar, cuando escuchan una predicación que tiene como objetivo sacudir su conciencia, lo que hacen es cerrarse. Lo que hacen es decir, el otro está equivocado, yo estoy en lo correcto. Lo que hacen es decir, el evangelio está equivocado, yo estoy en lo correcto. Ciertamente nunca se dice así de crudo, pero en el fondo nuestra actitud pareciera insinuar eso. Por eso pidámosle hoy al Señor un corazón nuevo, un corazón dispuesto, que el Señor haga de nuestro corazón odres nuevos para recibir la frescura de su evangelio. Oremos. Amado Señor, en primer lugar nos hablas a aquellas personas que tal vez venimos hace algunos años caminando contigo. Entonces hemos conocido las bendiciones del ayuno, pero hemos caído muchas veces en la tentación de la vanagloria, en la tentación de creernos superiores a los demás, en la tentación de pensar que es nuestra propia fuerza, que es nuestro propio mérito el que nos lleva a ayunar, olvidando que siempre es tu gracia, olvidando que siempre eres tú en nosotros y por eso hoy te pedimos perdón. También te queremos suplicar que nos ayudes a transitar por la vía ascética y por la vía mística, que en primer lugar nos ayudes a seguirnos mortificando, allí cuando no estamos con el novio de nuestra alma, pero que también nos enseñes a vivir la alegría del Evangelio allí cuando te hemos encontrado, y que vamos viviendo esos dos momentos de la vida espiritual, la ascética y la mística, muy unidos a ti y de la mano de nuestra Madre Santísima. Finalmente, Señor, hoy te suplico un corazón dispuesto. Te suplico que dispongas mi corazón. Fácilmente, Señor, me cierro a aquello que no entiendo. Fácilmente mi soberbia me gana, y cuando el Evangelio me exhorta, prefiero justificarme. Por eso hoy te suplico, concédeme la gracia de tener en mi corazón odres nuevos para recibir la frescura de tu Evangelio. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, una tentación cuando se ayuna. Segundo, dos estados de la vida espiritual. Tercero, necesitas un corazón dispuesto. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de ayunar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.